el último de los romanos y el primero de los escolásticos. Boecio personificó el ocaso de una era y la aurora de otra. ¿Qué sentido tiene la felicidad si todo lo que poseemos puede perderse? ¿Cómo podemos reconciliar la libertad con un universo gobernado por fuerzas superiores? ¿Es el mal un poder real o simplemente una ausencia del bien? Boecio, atrapado entre la grandeza del pensamiento clásico y la fe emergente, nos dejó una filosofía que trasciende su tiempo. Sus ideas sobre el destino, la justicia divina y el misterio del ser siguen desafiándonos hoy con la misma fuerza que lo hicieron hace cerca de 1500 años. ¿Estás listo para sumergirte con nosotros en su legado? Anicio Manlio Severino Boecio, conocido simplemente como Boecio, nació alrededor del año 480 en Roma. Su vida transcurrió en una época de transición entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento de los reinos germánicos, un periodo marcado por la inestabilidad política, religiosa y cultural. Boecio es reconocido no solo como filósofo, sino también como estadista, traductor y transmisor del conocimiento clásico a las generaciones futuras. Boecio nació en una de las familias más ilustres y antiguas de Roma, los Anicios. Los Anicios habían ocupado posiciones destacadas en el mundo de la política y de la sociedad romana durante siglos, representando el legado de la nobleza romana en un tiempo en el que el imperio occidental se desmoronaba. Aunque su familia había alcanzado el apogeo de su poder en los siglos precedentes, el colapso político de Roma y el ascenso de los ostrogodos bajo el rey Teodorico marcaron una nueva realidad para la élite romana, incluida su familia. Boecio quedó huérfano a una edad temprana, aunque los detalles exactos de este periodo son inciertos. Fue adoptado por Quinto Aurelio Memmio Símaco, un destacado senador romano que también pertenecía a una familia aristocrática. Símaco no solo actuó como tutor y mentor, sino que también influyó profundamente en la formación académica y moral de Boecio. Esta adopción no solo consolidó la posición social de Boecio, sino que también le proporcionó acceso a una educación excepcional, que sería crucial para su posterior carrera. La educación de Boecio se desarrolló en un momento en el que el conocimiento clásico aún tenía gran prestigio, aunque comenzaba a ser eclipsado por la teología cristiana. Fue instruido en una amplia variedad de disciplinas, incluyendo gramática, retórica, lógica, aritmética, música, geometría y astronomía, las famosas 7 artes liberales que constituían el núcleo del saber antiguo. Además, se familiarizó profundamente con la filosofía griega y romana, leyendo y estudiando las obras de Platón, Aristóteles, Cicerón y los neoplatónicos. La educación de Boecio también incluyó el estudio del griego, lo que le permitió acceder directamente a los textos originales de los grandes filósofos y científicos helénicos. En una época en la que el conocimiento del griego estaba disminuyendo en el mundo occidental, esta habilidad lo distinguió como un erudito excepcional. Su formación lo preparó no solo para una carrera intelectual, sino también para participar activamente en la vida pública y política. La vida política de Boecio comenzó bajo el reinado del rey ostrogodo Teodorico el Grande, quien gobernaba Italia en este momento. Aunque Teodorico era un gobernante germánico, buscó preservar y continuar muchas de las instituciones y tradiciones romanas. Este enfoque hizo posible que miembros de la aristocracia romana, como Boecio, ocuparan posiciones destacadas en su gobierno. Boecio ascendió rápidamente en la administración de Teodorico, ganándose la reputación de ser un funcionario competente, honesto y leal. En el año 510 fue nombrado cónsul, un cargo prestigioso que lo situaba en la cúspide de la jerarquía política romana. Más tarde, hacia el 520, Boecio alcanzó el cargo de Magister Officiorum, una posición equivalente a jefe de gabinete
o ministro principal en el gobierno. Este puesto lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de Italia, responsable de supervisar la administración civil, las relaciones exteriores y las cuestiones militares. Boecio se casó con Rusticiana, la hija menor de su mentor adoptivo, Símaco. Esta unión no solo fortaleció los lazos entre la familia Anicia y Símica, sino que también fue una relación afectuosa que resultó en el nacimiento de al menos 2 hijos, ambos llamados Símaco, en honor al abuelo materno. Los 2 hijos también alcanzarían el cargo de cónsul, perpetuando el legado de la familia en la política romana. Aunque dedicado a su carrera política, Boecio también mantuvo una vida personal marcada por su amor al estudio y la erudición. En su residencia, que algunos estudiosos creen que se encontraba cerca de Pavía, reunió una extensa biblioteca que incluía manuscritos de obras clásicas y cristianas. Este entorno refleja su compromiso con la preservación y transmisión del conocimiento en una época de creciente fragmentación cultural. El contexto histórico de Boecio no puede entenderse sin considerar la relación entre Italia y el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Mientras el Imperio Occidental había colapsado, el Oriente permanecía como un bastión del poder imperial romano, con Constantinopla como su capital. Durante el reinado de Justino I, desde el 518 al 527, el emperador buscó reafirmar su autoridad en las antiguas provincias occidentales, lo que exacerbó las tensiones en Italia. La figura de Boecio como miembro de la aristocracia romana lo situaba en medio de estas tensiones, ya que representaba tanto la tradición romana como un posible puente entre Occidente y Oriente. Sin embargo, su implicación en la política de Teodorico lo llevó a ser acusado de traición, un reflejo de las complejas lealtades y sospechas de la época. La relación de Boecio con Teodorico fue inicialmente positiva. Boecio representaba el ideal de la integración entre la tradición clásica y el nuevo orden político germánico. Sin embargo, las tensiones entre los ostrogodos arrianos y la población romana católica comenzaron a erosionar esta relación. El periodo estuvo también caracterizado por divisiones religiosas significativas. Mientras que la Iglesia romana y la mayoría de la población itálica seguían la doctrina nicea, los ostrogodos, como muchos otros pueblos germánicos, eran arrianos, una rama del cristianismo considerada herética por la Iglesia ortodoxa. Esta diferencia doctrinal generaba conflictos políticos y culturales, especialmente porque la élite romana veía el arrianismo como una amenaza tanto religiosa como política. Teodorico intentó manejar estas tensiones promoviendo una política de tolerancia religiosa, pero hacia el final de su reinado la situación empeoró. La desconfianza entre las comunidades aumentaba, lo que culminó en episodios de persecución contra católicos romanos, como fue el caso de Boecio y su suegro Símaco, ambos acusados de conspirar contra el rey en favor del emperador bizantino, Justino I. En el año 523, Boecio fue acusado de conspirar contra Teodorico, presuntamente en connivencia con el emperador bizantino Justino I. Las acusaciones, probablemente, surgieron de una combinación de intrigas políticas, prejuicios religiosos y la creciente desconfianza de Teodorico hacia los romanos católicos en su administración. Boecio negó vehementemente los cargos, pero fue arrestado y encarcelado en Pavía. Durante su encarcelamiento escribió su obra más famosa, La Consolación de la Filosofía, que vamos a pasar a comentar en breve. La obra, que combina prosa y poesía, se convirtió en una de las piezas más influyentes de la literatura filosófica en la Edad Media y el Renacimiento. La suerte de Boecio, después de ser encarcelado, se selló poco después. En el 524 o 525 fue ejecutado por orden de Teodorico. Los detalles de su muerte son inciertos.
pero las fuentes históricas sugieren que fue brutal. Algunas versiones afirman que fue golpeado hasta la muerte con garrotes, mientras que otras mencionan métodos más crueles. Su muerte fue una tragedia que marcó el fin de una figura que había intentado reconciliar las tradiciones romanas con la nueva realidad política y religiosa de su tiempo. Aunque Boecio fue considerado inicialmente un traidor por los ostrogodos, su legado intelectual y moral fue rehabilitado en los siglos posteriores, especialmente por la Iglesia católica. Después de la muerte de Boecio, su familia sufrió represalias políticas. Su esposa, Justiciana, y sus hijos enfrentaron el despojo de sus bienes, aunque sobrevivieron al periodo de persecución. Más tarde, la familia fue rehabilitada y se convirtió en objeto de veneración entre los cristianos romanos, quien veían a Boecio como un mártir de la fe. El pensamiento de Boecio está enraizado en la tradición filosófica grecorromana, particularmente en las obras de Platón, Aristóteles, los estoicos y los neoplatónicos. Su contexto filosófico estuvo marcado por la tarea de sintetizar y transmitir estas ideas en un mundo que estaba perdiendo contacto con el griego y la tradición clásica. Es cierto que la cultura clásica, basada en la literatura, la filosofía y la ciencia grecorromanas, todavía eran veneradas por la aristocracia romana en la época de Boecio, pero estaba en declive debido a la pérdida de estabilidad política y al crecimiento de la influencia del cristianismo. En este contexto, Boecio se destaca como un defensor de la educación clásica, dedicándose a preservar y transmitir las obras de los autores clásicos. La filosofía de la antigüedad tardía estaba profundamente influenciada, además de por Sócrates y por Platón, por el neoplatonismo, una escuela que interpretaba las ideas de Platón a través de una lente más espiritual y mística. Este enfoque era compatible con el cristianismo, ya que ambos compartían preocupaciones sobre el alma, el bien supremo y la naturaleza de la divinidad. En este contexto, Boecio actuó como un puente entre la filosofía clásica y la teología cristiana. Aunque sus escritos filosóficos no son abiertamente teológicos, su compromiso con cuestiones como la providencia divina, el libre albedrío y la felicidad suprema refleja las preocupaciones filosóficas y religiosas de su tiempo. Una vez trazado su contexto histórico y filosófico, vamos a entrar en su obra filosófica. La Consolación de la Filosofía es la obra más célebre de Boecio, escrita alrededor del año 524, durante su encarcelamiento en Pavía, antes de ser ejecutado. La obra es un diálogo entre Boecio, representado como un prisionero, y la personificación de la filosofía, quien viene a consolarlo en su momento de desesperación. A través de 5 libros, Boecio explora temas profundos como la naturaleza de la felicidad, el problema del mal, el libre albedrío, el destino o la providencia divina. Vamos a tratar de hacer un análisis detallado de cada libro. Empezamos por el libro 1, que es el del encuentro con la filosofía. El primer libro inicia con Boecio lamentándose por su situación actual. Ha sido injustamente encarcelado y despojado de sus honores y bienes. Se encuentra sumido en la desesperación y la autocompasión, cuestionando la justicia del mundo y sintiéndose traicionado por la fortuna. Mientras está inmerso en sus pensamientos melancólicos, aparece ante él una figura femenina y majestuosa, también sabia, la filosofía personificada. La filosofía ahuyenta a las musas de la poesía, quienes estaban alimentando las quejas de Boecio, y comienza a dialogar con él. Observa que Boecio está enfermo del alma, afectado por la pérdida de su verdadero ser y olvidando su propia naturaleza. La filosofía decide curarlo, no con medicinas físicas, sino con argumentos racionales que lo guíen de regreso a la verdad y a la paz interior. El libro 1 establece el tono y la estructura de la obra. Boecio se presenta como un hombre abatido,
víctima de las injusticias del mundo, representando la condición humana cuando ésta enfrenta adversidades. La llegada de la filosofía simboliza la intervención de la razón y la sabiduría en momentos de crisis. Al alejar a las musas de la poesía que estaban dialogando con él, la filosofía indica que las lamentaciones y las emociones descontroladas no conducen a la solución de los problemas. La enfermedad de Boecio es, en realidad, una enfermedad espiritual y mental. Ha olvidado quién es y cuál es la verdadera fuente de la felicidad. La filosofía identifica que su dolor proviene de aferrarse a los bienes temporales y efímeros. Este primer encuentro es crucial, ya que sienta las bases para el proceso de sanación a través del conocimiento y la introspección. La interacción entre Boecio y la filosofía refleja la dualidad entre las emociones humanas y la razón. El diálogo muestra cómo la filosofía puede servir como un remedio para el sufrimiento, ofreciendo una perspectiva más elevada y objetiva de la realidad. La cosa continúa en el libro 2, que se trata de la naturaleza inconstante de la fortuna. La filosofía comienza aquí su tratamiento terapéutico, explicando la naturaleza de la fortuna. Describe a la fortuna como una diosa caprichosa que gira su rueda sin consideración por las consecuencias para los mortales. La fortuna concede y retira sus favores arbitrariamente, y aquellos que se benefician de ella deben estar preparados para sus cambios impredecibles. La filosofía recuerda a Boecio que en el pasado disfrutó de los favores de la fortuna y que ahora simplemente está experimentando su cambio natural. Le insta a no aferrarse a los bienes materiales, a la fama o al poder, ya que todos son temporales y están sujetos a perderse. Además, le enseña que nada de lo que fortuna da realmente le pertenece al hombre. Todo es prestado y puede ser reclamado en cualquier momento. El concepto de fortuna como una fuerza inestable y ciega es una metáfora poderosa que Boecio utiliza para ilustrar la inconstancia de los bienes terrenales. Este libro segundo profundiza en la idea de que depender de factores externos para la felicidad es una receta para el sufrimiento. La filosofía desafía a Boecio a reflexionar sobre la naturaleza de sus pérdidas. Si los bienes materiales nunca fueron verdaderamente suyos, ¿por qué lamentar su ausencia? Este razonamiento pretende liberarlo de su apego a lo transitorio y dirigir su atención hacia lo que es verdaderamente valioso y perdurable. Aquí Boecio incorpora ideas estoicas, enfatizando la importancia de la autarquía y la resiliencia interna frente a las vicisitudes externas. Al comprender la naturaleza de la fortuna, uno puede alcanzar una mayor serenidad y no ser sacudido por sus cambios. El libro tercero nos narra la búsqueda de la felicidad suprema. Con la mente de Boecio ya más receptiva, la filosofía profundiza en la naturaleza de la felicidad. Comienza analizando los distintos bienes que los hombres persiguen en su búsqueda de la felicidad: riqueza, honores, poder, fama y placer. La filosofía argumenta que ninguno de estos bienes pueden proporcionar la felicidad verdadera, ya que son incompletos y pueden ser fácilmente perdidos. La filosofía introduce el concepto del bien supremo, que es perfecto y autosuficiente. Este bien supremo es Dios, y sólo a través de la unión con Él se puede alcanzar la felicidad completa. Todos los bienes terrenales son simplemente reflejos imperfectos de este bien absoluto. Por lo tanto, la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales, sino en la contemplación y la relación con lo divino. Este libro es el central en la obra y presenta la tesis principal de Boecio sobre la felicidad. Al desglosar y refutar la capacidad de los bienes mundanos para proporcionar satisfacción, la filosofía guía a Boecio y al lector hacia una comprensión más profunda de lo que significa
ser verdaderamente feliz. La identificación de Dios con el bien supremo refleja la influencia del neoplatonismo y su integración con el pensamiento cristiano. Boecio sugiere que la felicidad es el estado de perfección y completitud que sólo se puede lograr al alinearse con la naturaleza divina. Esta parte de la obra también aborda el tema de la jerarquía de los seres y los bienes, estableciendo una escala en la que los bienes inferiores deben ser subordinados al bien superior, a Dios. Esto tiene implicaciones éticas y metafísicas, orientando al individuo hacia una vida virtuosa y contemplativa. En el libro cuarto, Boecio plantea una pregunta persistente. Si existe un Dios bueno y omnipotente, ¿por qué permite que el mal prospere y que los justos sufran? La filosofía responde explorando la naturaleza del bien y el mal. Sostiene que el mal no es una fuerza positiva, sino una ausencia del bien. Los malvados, al alejarse del bien supremo, se privan de la verdadera existencia y felicidad. La filosofía explica que los malvados no son realmente poderosos ni felices, ya que están dominados por sus pasiones y alejados de la verdadera naturaleza de las cosas. Aunque puede parecer que prosperan, en realidad se perjudican a sí mismos al distanciarse del bien. Por otro lado, los justos, incluso en medio del sufrimiento, mantienen su virtud y conexión con el bien supremo. La justicia divina, por tanto, no siempre es evidente en el plano temporal y material, pero se cumple en un orden universal más amplio que trasciende la comprensión humana inmediata. Este libro aborda el problema teodiceico, una cuestión central en la filosofía y la teología, cómo reconciliar la existencia del mal con la bondad y la omnipotencia de Dios. La solución de Boecio radica en redefinir el mal como una carencia y no como una entidad en sí misma. Al afirmar que los malvados se hacen menos reales al alejarse del bien, Boecio incorpora ideas platónicas sobre la participación en el ser y la realidad. Los malvados, al actuar en contra de su naturaleza racional y divina, se degradan y se autoexcluyen de la felicidad. La noción de que la justicia divina opera en un nivel que trasciende la percepción humana ofrece consuelo a aquellos que sufren injustamente. Sugiere que hay un orden moral universal en el que el bien, en última instancia, prevalece. En el libro quinto y último, Boecio se enfrenta al dilema de la presciencia divina y del libre albedrío humano. Si Dios conoce de antemano todas las acciones humanas, ¿cómo pueden ser libres las decisiones del hombre? ¿No implica la omnisciencia divina que todo está predeterminado? La filosofía responde explicando que Dios existe fuera del tiempo y que su conocimiento es eterno y simultáneo. Para Dios no hay pasado, presente ni futuro, todo es un eterno ahora. Por lo tanto, el conocimiento divino no impone necesidad sobre los eventos futuros. Los seres humanos operan en el tiempo y tienen la capacidad de elegir libremente, aunque Dios conoce sus elecciones desde su perspectiva atemporal. Este libro es uno de los más complejos y filosóficamente profundos de la obra. Boecio intenta reconciliar dos conceptos fundamentales, la omnisciencia divina y el libre albedrío humano. Su solución implica una comprensión sofisticada de la naturaleza del tiempo y la eternidad. Al situar a Dios fuera del tiempo, Boecio evita el determinismo que parecía surgir de la presciencia divina. Dios conoce todas las cosas porque está eternamente presente en todos los momentos, pero este conocimiento no causa ni impide las acciones humanas. Este argumento tuvo una gran influencia en la filosofía y teología medieval, proporcionando un marco para discusiones posteriores sobre la predestinación y la libertad humana. Boecio logra mantener la responsabilidad moral del individuo al mismo tiempo que afirma la soberanía y perfección divina. A lo largo de los 5 libros, La consolación de la filosofía,
guía al lector desde la desesperación y la confusión hacia una comprensión más profunda y serena de la realidad. Boecio utiliza el diálogo con la filosofía para explorar y resolver las inquietudes más profundas del ser humano frente al sufrimiento y la injusticia. La obra combina magistralmente elementos de la filosofía griega y romana con ideas cristianas, aunque sin referencias explícitas a doctrinas religiosas. Esto permite que el mensaje tenga una aplicación universal, centrada en la razón y la búsqueda de la verdad. Boecio ofrece una visión en la que la verdadera felicidad se encuentra en la contemplación y la unión con el bien supremo. Al comprender la naturaleza transitoria de los bienes materiales, la inconstancia de la fortuna y el funcionamiento de la justicia divina, el individuo puede alcanzar la paz interior y enfrentar las adversidades con sabiduría y fortaleza. Su obra, escrita en un momento de gran adversidad, trasciende su época y ofrece respuestas a preguntas que siguen siendo fundamentales en la condición humana. Boecio nos invita a mirar más allá de las apariencias y de las circunstancias temporales y a buscar una comprensión más elevada de la realidad. A través de la razón y la filosofía propone un camino hacia la felicidad y la realización personal que sigue siendo pertinente en el mundo contemporáneo. Otra de sus grandes obras es sobre la Trinidad o De Trinitate, en latín. Este tratado se escribe dentro de sus esfuerzos por integrar la lógica y la metafísica clásica, especialmente la de Aristóteles, con la doctrina cristiana. En este texto, Boecio no solo busca defender la ortodoxia cristiana frente a las herejías de su tiempo, sino también ofrecer un análisis lógico y filosófico que permita comprender mejor el misterio de la Trinidad. A través de esta obra, Boecio demuestra cómo las herramientas de la filosofía clásica, como las categorías aristotélicas y las distinciones neoplatónicas, pueden ser empleadas para abordar cuestiones teológicas profundas. Este esfuerzo no solo influyó en la escolástica medieval, sino que también marcó un punto de partida para la reflexión sistemática sobre la relación entre fe y razón. En el contexto cristiano de la Antigüedad tardía, el misterio de la Trinidad era un tema central y al mismo tiempo un desafío teológico. La doctrina trinitaria enseña que Dios es uno en esencia, pero existe en tres personas o hipóstasis: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto fue formalizado en los credos de Nicea y de Constantinopla en el 325 y luego ratificado en el 381, pero continuó siendo objeto de debate y controversia, especialmente frente a las herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad plena de Cristo. Boecio escribió De Trinitate con el objetivo de proporcionar un marco conceptual que pudiera explicar racionalmente la doctrina cristiana sin contradecir su carácter de misterio revelado. Lo hace en una época en la que la influencia del pensamiento griego, especialmente de Aristóteles y el neoplatonismo, eran evidentes en los debates teológicos. En la obra, Boecio utiliza las categorías aristotélicas y los conceptos neoplatónicos, como por ejemplo la distinción entre sustancia y accidente, con el objetivo de aclarar cómo Dios puede ser uno en esencia y sin embargo existir en tres personas distintas. Boecio define a Dios como una sustancia única e indivisible, pero que subsiste en tres personas. Estas personas no son partes de Dios ni divisiones de su esencia, sino formas en las que la esencia divina se manifiesta plenamente. Este razonamiento rechaza cualquier interpretación que implique tritreísmo, es decir, la creencia en tres dioses separados, o modalismo, la idea de que las personas de la Trinidad son simplemente modos o aspectos de un único Dios. En cambio, Boecio afirma que la esencia divina es absolutamente una, mientras que las distinciones entre las personas no afectan esta unidad. Siguiendo también influencias neoplatónicas, Boecio introduce la idea de que las personas de la Trinidad
se distinguen por sus relaciones mutuas. El Padre genera al Hijo, el Hijo es generado por el Padre y el Espíritu Santo procede de ambos. Estas relaciones son eternas e inmutables y no implican cambio ni dependencia, ya que todas comparten la misma esencia divina. Boecio utiliza la distinción entre quid es y quod es para aclarar cómo Dios puede ser uno y múltiple. Quid es se refiere a la esencia o naturaleza de algo, que es, mientras que quod es señala la entidad particular, quién es. En Dios, el quid es idéntico al quod es, ya que en su simplicidad divina no hay distinción entre esencia y existencia. Boecio aplica las categorías de Aristóteles como sustancia, cantidad, cualidad, revelación y acción para explicar los aspectos del ser divino. Sin embargo, también advierte que estas categorías, diseñadas para describir el mundo creado, son insuficientes para comprender plenamente a Dios. Aún así, ofrecen un marco útil para aproximarse al misterio trinitario. Como sustancia, Dios es definido como sustancia única y simple, no compuesta ni divisible. En cuanto a la relación, adquiere un significado especial. Las personas de la Trinidad no se distinguen por sus acciones o cualidades, sino por sus relaciones internas, como hemos dicho, la generación de Padre e Hijo y la procesión hacia el Espíritu Santo. Y finalmente, el accidente. En los accidentes, Boecio aclara que en Dios no puede haber accidentes, ya que estos implican cambio o contingencia, lo cual es incompatible con la perfección y eternidad divina. El neoplatonismo, particularmente a través de la influencia de Plotino y Proclo, también está presente en Sobre la Trinidad. Boecio adopta la idea de que toda la realidad emana de un principio supremo, que es el Uno. Sin embargo, a diferencia de los neoplatónicos, Boecio identifica este Uno con el Dios cristiano, que no es sólo la fuente de todo ser, sino que también es personal y trinitario. La idea de que las personas de la Trinidad son manifestaciones perfectas de una única esencia divina se alinea con el principio neoplatónico de que las multiplicidades en el universo derivan de una unidad primordial. Boecio sostiene que la filosofía puede ayudar a explicar y a defender la fe cristiana, pero reconoce que no puede agotarla. En De Trinitate utiliza la razón para aclarar conceptos teológicos complejos, pero siempre mantiene el carácter de misterio de la Trinidad. Este trasciende la comprensión humana. La distinción entre lo que la razón puede conocer y lo que debe aceptarse por fe es un tema recurrente en su obra. Boecio allana el camino para el desarrollo de la escolástica, donde se buscará una armonización sistemática entre razón y revelación. Pensadores como Tomás de Aquino y Alberto Magno lo consideraron una fuente clave para abordar la relación entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Además, su enfoque lógico inspiró debates escolásticos sobre temas como la simplicidad divina, la naturaleza de las relaciones trinitarias y la analogía entre Dios y la creación. Otra de sus influyentes obras es Sobre la música, en la que aborda la música no solo como un arte, sino como una disciplina profundamente conectada con la filosofía y las matemáticas. Este texto forma parte de su serie dedicada a las artes liberales, específicamente al quadrivium, las disciplinas de aritmética, geometría, música y astronomía que complementaban al trivium, gramática, lógica y retórica. Dentro del quadrivium, la música ocupaba un lugar destacado, ya que no se limitaba a la interpretación o composición, sino que se estudiaba desde su dimensión abstracta y estructural. Boecio se inspira en la tradición pitagórica, que considera la música como una manifestación de las proporciones matemáticas que rigen el universo. Según esta perspectiva, la música no es solo un arte sensorial, sino una ciencia que revela la armonía inherente del cosmos.
Para los pitagóricos, las relaciones numéricas subyacentes a las notas musicales reflejan las mismas proporciones que estructuran el movimiento de los astros y las leyes de la naturaleza. Boecio adopta esta visión y clasifica la música en tres categorías: la música mundana, que se refiere a la armonía universal, invisible pero presente en el movimiento de los cuerpos celestes y en las relaciones matemáticas que sostienen el orden cósmico. Para Boecio, esta música, aunque inaudible, es la base de toda la existencia. Luego tenemos la música humana, que está representada por la armonía interna que conecta las diferentes partes del cuerpo humano y del alma. Boecio argumenta que la música influye profundamente en las emociones y el carácter, y que exige un paralelismo entre las proporciones musicales y la salud espiritual y física. Y luego tenemos la música instrumentalis, que es la producida por los instrumentos. Es la única forma de música que se puede escuchar físicamente, generada por instrumentos o la voz humana. Aunque es la más perceptible, Boecio la considera la manifestación más limitada de la música, ya que depende de los sentidos. Esta obra tuvo un impacto enorme en la teoría musical medieval. Durante la Edad Media, fue el texto de referencia para la enseñanza de la música en las escuelas monásticas y catedralicias. No se centraban en la práctica musical, sino en su dimensión teórica, ayudando a integrar la música en el marco más amplio del conocimiento filosófico y científico. Boecio transmitió ideas pitagóricas y platónicas a un público latino, asegurando que la música fuera vista como parte del orden divino y cósmico. Su enfoque influyó en pensadores como Isidoro de Sevilla, Alcuino de York y los escolásticos, quienes continuaron desarrollando las conexiones entre música, matemáticas y metafísicas. La filosofía de Boecio representa un puente entre dos mundos, el pensamiento clásico y la teología cristiana. En un tiempo de caos y transición, sus obras, tanto las traducciones como las interpretaciones y la filosofía propia, preservaron y transmitieron las grandes ideas de Platón, Aristóteles y los neoplatónicos, integrándolas en una visión que explora la felicidad, la providencia, el destino y el libre albedrío. Con una lógica rigurosa y un profundo compromiso espiritual, Boecio intenta mostrar cómo la razón y la fe pueden reconciliarse en la búsqueda de la verdad. Su legado perdura como un testimonio de la capacidad humana para hallar sentido, incluso ante la adversidad más oscura. ¿Y tú? ¿Qué opinas de su filosofía? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.